Buenos días, jóvenes. Vamos a desarrollar la guía 3 con temas muy importantes de nuestra historia, de la historia guatemalteca, ya del año 1800 al año 1900, aspectos importantes como la reforma liberal de 1871, la revolución de 1944 y la contrarrevolución de 1954. Bueno, entonces iniciamos con nuestra primer tema, que es la reforma liberal de 1871. Y para esto, para entender, fíjese que estamos ubicándonos en el año de 1871. Vamos a relatar algunos aspectos históricos para llegar a este momento. En 1838, el Congreso Federal de San Salvador permitió que se independizaran las provincias de la federación. ¿Se recuerdan? Se habían separado ya de México, eran las Provincias Unidas de Centroamérica o la Federación Centroamericana, que mire, estamos hablando del año 1838-1839. Luego se dio ya el periodo de la República, es decir, cuando ya Guatemala se convirtió en república independiente. La república es el periodo conservador de los 30 años. Se llama periodo de los 30 años a la época entre 1839 que mencionábamos anteriormente hasta 1871, durante el cual los gobiernos de Guatemala pertenecieron al Partido Conservador. Aquí vamos a hablar de los gobiernos conservadores. Pero eh, en este aspecto histórico, en el año de 1844, Rafael Carrera fue electo jefe de Estado de Guatemala, 1844. Y el 21 de marzo de 1847, 21 de marzo de 1847, Carrera fundó la República de Guatemala como república independiente. Por lo tanto, se puede aquí afirmar un aspecto importante que usted ya lo sabe, pero se afirma que Carrera, Rafael Carrera, fue el último jefe de Estado cuando estaba la Federación Centroamericana y el primer presidente de la República de Guatemala. Primer presidente porque él fue el que convirtió, por decirlo así, para que quede claro, a, al Estado de Guatemala o a la provincia de Guatemala como república independiente. Entonces, cuando él la convirtió en república, lógicamente, él fue el primer presidente. Bueno, entonces, en 1865 muere Rafael Carrera y lo sustituye Vicente Serna, pero se le llama régimen de los 30 años. Vea usted, en 1865 murió Rafael Carrera, estamos hablando de 1871. El otro periodo lo continuó Vicente Serna, pero con la misma ideología, la misma forma de gobierno de Rafael Carrera. Por eso se llama el régimen de los 30 años. Pero en sí, ¿qué fue la reforma liberal? ¿O qué es la reforma liberal? La reforma liberal es el movimiento político y militar que inició en 1871 en Guatemala y que derrocó al presidente de Vicente Serna, o sea, el que continuó el gobierno después de Rafael Carrera, o por eso se le llama el régimen de los 30 años, y fue liderado por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Esto es, podría decir, la definición para que entendamos qué es la reforma liberal. La reforma liberal es el movimiento político y militar que se inició en 1871 en Guatemala y que derrocó, esto es en sí, que derrocó al presidente de Vicente Serna, régimen de los 30 años. Y fue liderado por dos personajes muy importantes, Miguel García Granados y José Rufino Barrios. Eh,
pues eh, durante el periodo conservador, pues Guatemala había vivido un momento de opresión y se suponía que por eso se le llama reforma liberal. Anteriormente en la historia pues, se le llamaba una como revolución liberal, pero realmente fueron ciertas reformas. Entonces, el libre comercio, el progreso material, la separación iglesia y Estado fueron algunos de los elementos que se tomaron en cuenta. El libre comercio, ¿verdad? Eh, que existiera ya un libre comercio. El progreso material, es decir, en todos los campos de la República, y la separación iglesia y Estado. Aparte iglesia, aparte Estado, era uno de los objetivos de estas reformas. La eliminación de los monopolios, la expansión demográfica y el respeto a los derechos del individuo eran algunas de las ideas que buscaban imponer los liberales. Estos son algunos aspectos. Y se los voy a repetir porque este es el centro de estas reformas que se hicieron. Pues implementar el libre comercio, llevar a cabo el progreso material, la separación entre iglesia y Estado, la eliminación de monopolios que existían, la expansión demográfica y el respeto a los derechos del individuo eran algunas de las ideas que buscaban imponer los liberales y eran algunas de las reformas que se habían planteado. Sin embargo, rápidamente fueron olvidados todas estas promesas y todas estas ideas que se tenían. Rápidamente fueron olvidados sus ideales. Los gobiernos liberales y sus allegados integraron oligopolios. Ahí le dejo que me investigue bien esa palabrita. Estos gobiernos liberales que habían prometido mucho, que ya les leía yo, eh, y sus allegados, al contrario, después de proponer algunas cosas, eh, pues ellos se integraron en oligopolios. Eh, En Europa y Estados Unidos, el liberalismo pues desarrolló sistemas basados en la libertad individual. Sin embargo, el régimen liberal de Guatemala, nada más prestó ese nombre, dado que en el fondo fue un sistema oligárquico y dictatorial. O sea, el término liberalismo, pues es otra cosa de lo que ellos hicieron. En Europa y Estados Unidos el liberalismo desarrolló sistemas basados en la libertad individual, pero sin embargo el régimen liberal de Guatemala nada más prestó el nombre, nada más tomó el nombre de liberal, dado que en el fondo fue un sistema oligárquico, es decir, dirigido por un pequeño grupo y dictatorial, imponiendo eh, sus intereses. Consecuencias del régimen liberal. Eh, Podemos tomar, les voy a leer algunas aquí, son muchas, pero les voy a leer algunas. Expropiación de tierras de la Iglesia Católica y de las comunidades indígenas para utilizarlas en el cultivo del café, el cual estas tierras fueron donadas a algunas personas, a algunos terratenientes, le quitaron sus tierras a la iglesia y a los indígenas para utilizarlas en el cultivo del café y las cuales quedaron bajo el dominio pues de extranjeros. Segundo, estableció la libertad de culto para disminuir el poder de la Iglesia Católica. Tres, se efectuaron cambios en la urbanización de la ciudad capital. Quiero que me escuche porque vea que hay algunas positivas, pero algunas muy negativas. Se benefició a una élite dominante por medio de la manipulación de la ley. Y esto era lo que yo le decía, que las tierras fueron eh, quitadas a los indígenas
y entregadas a estos terratenientes para el cultivo del café y que ampliaran sus fincas. Siguiente, los espacios de participación democrática estaban cerrados, entonces fue una libertad. Siguiente, se utilizó a la población indígena como mano de obra barata. Eh, Viene la explotación del indígena. Siguiente, los terratenientes ampliaron sus latifundios por medio de la expropiación de tierras comunales de indígenas. Los terratenientes ampliaron sus latifundios por medio de la expansión de tierras comunales indígenas. Otra es que no se permitió la organización de la sociedad civil, es decir, no hubo libertad. Y dicho régimen se extendió hasta 1944. Eh, entonces podemos ver que estas reformas pues, no fueron positivas para el pueblo. Aspectos importantes de los dos protagonistas. Miguel García Granados, yo le decía, hay algunas positivas, hay algunas negativas. Pero Miguel García Granados, durante su gobierno, se crearon los símbolos de identidad nacional como la bandera nacional y el escudo de armas. Esto lo creó Miguel García Granados, la bandera nacional y el escudo, durante su gobierno. Y fundó la Escuela Politécnica. Eh, Justo Rufino Barrios, como lo ven ustedes ahí, fundó durante su gobierno el Banco Hipotecario, fundó el Hospital de Oriente. Durante su gobierno se construyó el Cementerio General de Guatemala. Durante su gobierno se tendieron las primeras líneas telegráficas, ya que incorporar el telégrafo en Guatemala. Estableció la educación pública gratuita, fundó el registro civil y el registro de la propiedad, estableció el servicio militar obligatorio. Fueron algunas de las, de las reformas que se hicieron. Como usted puede analizar personalmente, fueron algunas positivas, porque no hay solo negativo, pero yo diría que algunas, por no respetar el término liberal, pues es considerado como, tiene más aspectos negativos, porque decíamos de lo liberal solamente tomó, eh, y aquí miramos algunas eh, de esas consecuencias de ese régimen liberal, que ya lo habíamos leído. Cambios en la urbanización, se benefició la élite dominante con la manipulación de la ley, los aspectos de participación democrática fueron cerrados, etcétera, etcétera. Eh, los espacios de participación democrática fueron cerrados, el indígena fue utilizado como su mano de obra barata, terratenientes ampliaron sus latifundios por medio de la expropiación de tierras indígenas, no hubo organización social y existió extensión del régimen hasta, hasta 1944. Los dos protagonistas del régimen liberal, decíamos, pues es Miguel García Granados y José Rufino Barrios. Entonces, esto fue en sí lo que es la reforma liberal. Y pasaríamos ya al otro tema que es la revolución del 20 de octubre de 1944. Pero para iniciar este tema, jóvenes, voy a hacer aquí un receso y continuamos ya con la revolución liberal del 20 de octubre de 1944.